Muy bien, mi tema hoy es en relación con el Padre, en relación con el Padre. Solamente el escuchar el término papá o paternidad como que empieza a removernos un poco por allá adentro, ¿cierto? Porque tenemos mucho que ver con eso, ¿sí o no? Tenemos mucho que ver con la paternidad, mucho que ver con el Padre, con esa palabra tan corta, papá o padre, pero tan importante para nuestras vidas, ¿sí o no? Y cuando escuchamos la palabra relación, también porque es uno de los aspectos más importantes para en esta tierra desarrollarnos como personas, la relación. Y creo que de la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestro Padre Dios es la manera en que entendemos la relación con el mundo y la relación con las personas y la relación con las familias y la relación con la naturaleza, con el mundo, con todo lo creado, porque en ese entorno giramos todos los seres humanos, bien o mal, más o menos, pero necesitamos relacionarnos. Somos seres que nos relacionamos con todo nuestro entorno, con todo alrededor. Y cuando hablamos de la relación con Dios como Padre, pues es un tema que nos compete a todos como iglesia, como congregación, como hijos de Dios en esta tierra. Y nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Quién es Dios como Padre para usted? Eso es muy importante. Marcos 14:36, pero yo quiero que lo leamos desde el 32. Allí en el Getsemaní Jesús eh, levanta una oración al Padre. Y recuerden que Getsemaní significa ese momento de muerte, de sacrificio, un momento bien difícil para la vida de nuestro amado Salvador. Era el momento donde Él estaba entregando ya allí su vida en sacrificio. Y el 32 dice, vinieron a un lugar que se llamaba como Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús comenzó a entristecerse y comenzó a angustiarse. A veces pensamos que por ser Dios, pues entonces no tuvo sentimientos y no reaccionó también. Pero vemos que fue el momento donde él aún dijo, mi alma está angustiada. 34 dice, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y diga conmigo, oró. Jesús también oró. ¿Cómo estaba Jesús? Angustiado, triste, un momento bien determinante, bien decisivo para la vida de Cristo Jesús. Y él oró. Y mire lo que él dijo. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. ¿Y qué decía? Abba, Padre. Jesús también lo dijo. Abba, Padre. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti. La fuente de nuestra seguridad, la fuente de nuestra relación, el principio de toda provisión, de, como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. Y todo lo que usted necesita como persona proviene de Dios Padre. Todo lo que usted es, la iglesia, nosotros sus hijos, tenemos que entender con claridad con quién nos relacionamos, cómo es nuestra relación con Dios. Si la iglesia no tiene relación con Dios, perdemos la oportunidad no solamente de disfrutar lo que realmente es bueno, y aparte de eso perdemos toda una generación. El propósito de Dios es volver en relación con nosotros, es que nosotros volvamos en relación con Él. El propósito de las tinieblas de Satanás es alejar al hombre de la relación con Dios y ha sido desde el principio. Usted lo sabe que hay un enemigo que no le gusta que nos relacionemos con Dios. Porque Satanás sabe que si usted tiene intimidad con el Padre, si usted conoce al Padre, ama al Padre, se relaciona con Él, muchas cosas va a ser en contra de Él.
Y por eso él desde el principio en el huerto del Edén, Satanás dijo, no, esta tremenda armonía y esa libertad que dice la Biblia que el hombre y la mujer tenían libertad y caminaban en el huerto en armonía, en relación con Dios. Satanás dijo, esto no puede ser. Él odia la relación con Dios. Él odia la intimidad con Dios y por eso no quiere que la iglesia tenga intimidad con Dios como Padre. Y por eso quiere dañar las relaciones. Eso es lo que está haciendo hoy Satanás. Poniendo en enemistad los unos contra los otros, destruyendo los hogares, destruyendo la relación entre padres e hijos, hijos y padres, entre la familia, entre la sociedad. Satanás quiere acabar con todo. Dice la palabra de Dios que Él vino a robar y a matar y a destruir, pero el Señor ha venido a traer vida y vida abundante. Entonces Jesús, siendo Dios mismo, también dependía de su Padre y tenía relación con el Padre. Esa palabra Abba en el arameo significa Vater, que es padre desde labios de un niño. Desde el momento que un niño nace, se identifica con un ser externo y ese es el papá. Porque ya con la mamá viene con un vínculo desde el vientre, pero con la primer persona que el niño quiere identificarse, y eso es la naturaleza de Dios. Veía unos videitos, no por el tiempo no tengo, pero de bebecitos pequeñitos donde di papá y dicen abba, 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 así, buscando identificarse con ese ser que lo engendró. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos, tenemos una gran necesidad en nuestro corazón de identificarnos con esa figura paterna. Pero tristemente sabe que nos encontramos en una sociedad donde ha sido muy destruida, donde han querido acabar totalmente con esa figura paterna. La palabra Ab es un término de cariño y de identidad. Es un término de ternura. Tanto los padres como los bebés, inmediatamente en ese primer encuentro nos relacionamos tan fácil. La mamá ya viene con ese vínculo, con ese proceso de desarrollo en el vientre del bebé, pero cuando el bebé nace y el papá ve a su bebé nacer o salir de allí de ese vientre, inmediatamente el padre se identifica, tanto el padre como el bebé, con el papá. Hay un vínculo que le dice al bebé, esa es la persona que tú necesitas para que te identifiques con él, la persona que te va a guiar, que te va a proteger, que te va a ayudar, que es algo natural. Dios lo hizo así, de esa manera. Yo le decía a mi esposa, bueno, usted los carga 9 vientres, pero a mí me tocó cargarlo del resto. A caballito, aquí en el hombro, estuvieran gordos, pesados, pero el que los carga el papá, pues debería ser, ¿cierto? Pero es maravilloso de verdad la experiencia de ser papá. Todos los que son papás acá, levanten la mano, ¿cuántos son padres? Y tuvimos esa experiencia. Y como ahorita hablábamos, independientemente o particularmente de la situación, cómo está la relación con sus hijos hoy, si están cerca, si están lejos, si están acá, si no están acá, pero la experiencia de ser padre es una experiencia, o sea, las mujeres, yo no sé lo que siente una mujer, pero es otro vínculo tremendo. Pero el vínculo que siente un papá al ver nacer a su hijo de su propia sangre y tenerlo en brazos es algo que Dios estableció como una figura para mostrar el gran amor que Él nos tiene como Padre y que nosotros nos identificamos con Dios como papá. Un niño en brazos de su padre se siente seguro, se siente protegido. El padre es su héroe, es el héroe para sus hijos. Entonces hay un vínculo muy fuerte y déjenme decirle, algunos no han tenido esa experiencia seguramente con hijos espirituales, porque aquí también hay papás espirituales, ¿cierto? Y esos hijos espirituales también duelen, ¿o no? ¿Tiene usted algún hijo espiritual que haya engendrado en el Evangelio, en la palabra? Esos hijos duelen también. Uno dice, ve, no volvió, se descarrió, se apartó. Pero imagínese ese vínculo natural de un papá con un hijo. Claro está, un buen padre. ¿Sí o no? Un buen padre. La palabra padre en todo el Nuevo Testamento, escuche esto, es mencionada unas 418 veces, la palabra padre. Cuando algo se menciona tanto en la Biblia tiene relevancia, ¿o no? ¿Cierto que sí?
Si la Biblia me habla tanto de esa palabra es porque el Señor nos está dando un mensaje a través de eso. Ojo, observen, hijos míos, esa palabra tiene un poder, ese término, esa posición natural del ser humano de identificarse con un padre. 418 veces, 305 veces en los evangelios, porque Jesús la mencionó unas 170 veces, Jesús como hijo de Dios. Unas 170 veces en los evangelios Jesús menciona la palabra Padre. Y solo en el evangelio de Juan unas 100 veces. Entonces estamos hablando de que esto es importante. El papel que juega una figura paterna en la sociedad es relevante, es grande, es vital, es indispensable. El Señor está diciendo, aquí hay importancia, aquí hay relevancia. Pero ¿qué está pasando hoy con esa figura paterna? Por ejemplo, hay versículos que nos hablan de dependencia de Jesús con su Padre en una profunda relación. Hay muchos textos bíblicos, pero por ejemplo Jesús decía, Padre, por ti he venido a este mundo. Tú me enviaste a este mundo. Él se comunica con el Padre, habla Padre mío, Padre nuestro, mi Padre. No habla por su propia cuenta, dice Jesús, sino todo lo que escucho decir al Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, sino todo lo que veo hacer al Padre. No hago mi voluntad, sino la del Padre. Decía, Padre mío, tú no me has dejado solo. Jesús oraba por nosotros y nos ponía en relación con el Padre. Intercede por nosotros. Encomendó su vida, su obra, su sacrificio y aún hasta el momento de su muerte en las manos del Padre. Recuerda cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo el tiempo Jesús está mostrando la palabra a través de textos bíblicos. La palabra nos enseña cómo había una relación tan íntima, tan profunda, porque el mensaje que vino a darnos Jesús precisamente fue eso. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, pero Él dijo, y nadie va al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, pero el propósito es que yo vine a esta tierra a llevarlos al Padre, a volvernos al Padre porque estábamos lejos del Padre. Y en el momento que Adán y Eva desobedecen, se rompe esa relación con Dios, como hemos cantado, mi orgullo me sacó del jardín. ¿Recuerdan la canción? Rompimos esa intimidad por el pecado. Pero la humildad de Cristo y su muerte hizo que al venir al mundo, al venir a la tierra, nos volviera otra vez a direccionar al Padre. Y ese es el propósito de Dios y ha sido por siempre. El principal propósito de Dios no es que usted haga actos, eventos, que la iglesia sea una iglesia grande, famosa, con personas con muchos ministerios, dones y capacidades. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que los hombres se vuelvan a Él, que el mundo vuelva su mirada a Él en relación con el Padre Dios. Ese es el plan perfecto del Señor. Y por eso hacemos todo lo que hacemos, no para que, mire, que Warner diga como iglesia lo que hacemos como iglesia. Que seamos reconocidos y nos hagamos un nombre, como la Torre de Babel. Ese no es el propósito. El propósito es que cada vez que usted tiene relación con el hombre es para que esa persona vuelva a Dios. No una motivación económica ni de reconocimiento, porque así somos los seres humanos, tristemente. Estamos buscando todas esas cosas. El ser humano busca todas esas cosas, pero Dios lo único que busca es que tú y yo seamos embajadores de su reino. Ahorita lo vamos a ver. Y que podamos ir y volver al mundo en relación con Dios. El propósito inicial de la creación. Dos preguntas. ¿Tienes relación con Dios como tu Padre? Hágaselas ahí, por favor, en este momento. ¿Tienes relación con Dios como tu Padre? Y otra pregunta, ¿cómo ves a Dios? Porque esto es muy importante, la respuesta a esta pregunta es muy importante porque de la manera que usted ve a Dios o piense de Dios, determinará la forma en que te relaciones con Él. Vuelvo y le repito esto. De la forma o de la manera que tú veas a Dios, de esa manera tú te vas a relacionar con Él. Hay muchos conceptos y el mundo nos movemos en dos sistemas. Las personas nos movemos en estos dos sistemas, el sistema de esclavitud y el sistema de... El primero es el sistema de esclavitud y el segundo el sistema de orfandad. Vemos
personas esclavas de un pensamiento, de un patrón. ¿Y por qué toda la gente tiene pensamientos diferentes acerca de Dios? ¿Has escuchado esta expresión de que todos creemos en el mismo Dios aunque pensemos diferentes? Yo no he logrado como ubicar esas dos cosas, ¿cierto? De que tengamos un mismo Padre, pero usted piense que, un ejemplo, que el infierno existe y otro dice que no existe. Estoy colocando como ejemplos. Que todos creemos en el mismo Dios, pero el emborracharse es malo y otro dice que no es malo. Entonces no he podido cómo llegar a ese acuerdo cuando nosotros tenemos pensamientos diferentes, pero Dios tiene un solo pensamiento. Y si tenemos un mismo Dios, buscamos obedecer ese mismo Dios. El sistema de esclavitud, vamos a ver primero ese punto. El sistema de esclavitud es la lista o la cantidad de creencias que tenemos acerca de Dios. ¿Por qué tenemos creencias de Dios diferentes a otras personas? Porque se creó un sistema desde nuestra paternidad terrenal. Y les voy a explicar un poco de eso. Voy a hablarles del concepto distorsionado que tenemos de Dios, les voy a hablar del tipo de padre que generó ese concepto y les voy a hablar de la forma correcta que dice la palabra que es Dios. Hay un concepto de distorsionado acerca de Dios como padre, y es que es el padre jefe o el Dios jefe. Ese concepto distorsionado se genera desde un padre que su énfasis o el tipo de padre es aquella persona exigente, seca, parca, esa persona que continuamente está exigiendo que ese hijo tiene que caminar correctamente. Y que si falla ese hijo, pues, ¿cuántos niños, por ejemplo, llegan al colegio y dicen, si pierdo ese examen me matan en la casa? Entonces la imagen que tiene de ese papá o de esa mamá es esos padres secos o ese padre exigente que no puede cometer un error. Entonces se genera un patrón en nuestra mentalidad. Cuando llegamos al cristianismo vemos a un Dios exigente, un Dios que es seco, un Dios que castiga porque usted comete un error. Entonces vemos a ese Dios jefe solamente. Esa es la imagen que muchos tienen de Dios. Un Dios jefe. Señor, lo que tú mandes y ya, pero no tienen relación con Él o no le conocen. Y eso puede suceder. Personas increíbles, personas que no tienen relación con Dios, no lo conocen, pero le obedecen porque Dios dijo y ya. ¿Y cuántos saben que hay que obedecer a Dios? Hay que obedecer a Dios, pero esa no debe ser la totalidad de la forma en que usted ve a Dios como Padre, el Dios jefe. La palabra de Dios, el concepto verdadero que nos muestra la Biblia es el Dios que ama de manera incondicional. ¿Cuántos saben que Dios ama de manera incondicional? Haga o no haga, alcance usted o no alcance. Pero a veces esos padres nos mostraron a nosotros ese concepto errado de que si usted estudiaba, ganaba los exámenes, traía buenas notas a la casa, este sí, pero el otro, no, es que este otro, mejor dicho, nada que hacer, este es desobediente, este no hace lo que uno le dice. Entonces hay una distinción allí y llegamos con ese patrón a la vida en el Señor y seguimos viendo al Dios jefe porque ese Padre terrenal nos creó ese concepto, el Dios jefe. Muy bien, otro concepto distorsionado es el Dios religioso. El padre que genera ese concepto o esa creencia es el padre estricto y controlador. Es esa persona implacable con sus hijos, con los errores de sus hijos. Uno a veces escucha historias de personas que dicen, no, a nosotros nos pegaban por nada. Y hemos aprendido en las escuelas de padres que los hijos hay que corregirlos, ¿cierto? Cuando hay pecado, cuando hay pecados consecutivos, cuando hay conductas, y hay que corregir esas conductas. Pero un niño que regó el jugo en la mesa, ¿cierto? Un error. Un bebé de 2 años no tiene todavía la destreza para sostener un vaso o tal vez de la manera correcta y llega al vaso y el papá estricto dice, porque regó el jugo, entonces se va a ganar la pela y el castigo. Entonces vemos ese Dios religioso.
Cuando llegamos al cristianismo, entonces seguimos como con ese patrón porque fue generado desde allá. El Dios que me va a castigar así yo me equivoque. O sea, yo no me puedo equivocar porque si me equivoco, Dios me castiga. Ese es el concepto del Dios religioso. Y ese concepto tenemos que derribarlo. La verdad bíblica que habla acerca de esto es el Dios de gracia y el Dios de misericordia. Tenemos un Dios de gracia, un Dios que es tardo para la ira, un Dios que es clemente, que es pronto en perdonar, un Dios que no mira nuestros errores, sino que dice la palabra que toma los pecados y los echa a lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Les voy a dar unas citas que nos pueden ayudar. Colosenses 2, 13 y 14, Hebreos 10, 17. Esos pasajes nos enseñan, y muchos más en la Biblia, acerca de un Dios de gracia y un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que no se enoja para siempre con nosotros, que está pronto a perdonar, que entiende nuestra condición. El tercer concepto es el Dios padrastro. Este lo produce un padre con hijos favoritos, el Dios padrastro. El favoritismo en casa, muchas veces cuando, lo que les decía ahorita, es que este sí, entonces venga que este es el que con el que yo más me identifico, pero el otro es muy desobediente, me mira muy feo, no me obedece, no me hace caso. O traemos algo más grande para un hijo que es mi favorito y otro regalo más pequeñito, o no le traemos al otro. Entonces los hijos se van creando solamente, ve, porque mi papá tiene favoritismo. ¿Cuántos han visto ese patrón en la iglesia? Señor, ¿por qué a ese sí le das más? No, eso los que prediquen, los que son capaces, tú le has dado dones a ellos de cantar, de predicar. Señor, eso que lo hagan otros. Ahí sigue ese patrón. No estamos entendiendo la relación con un padre que no hace acepción de personas, porque esa es la verdad bíblica. El Dios que no tiene favoritos. ¿Cuántos saben que Dios Padre no tiene favoritos? Que usted es igual de importante que yo y que todas las personas, porque Él ama a todos. Y dice que Él es fuente inagotable. Dice, vengan a mí todos, no dice algunos. La Biblia dice, vengan a mí los sedientos, todos los sedientos, vengan todos los hambrientos a las aguas, porque para todos hay. Hay gracia para todos, iglesia, y ese es el Padre que tenemos. El Dios que no tiene favoritos, sino el Dios que no hace acepción de personas. Gálatas 3, 28 y 29. Un Dios que no hace acepción de personas. Este Padre que genera ese concepto manifiesta favoritismo o muchas veces que fueron fruto de otra relación. Entonces en casa a veces viven los hijos del matrimonio y de pronto viven con los hijos que están fuera del matrimonio. Entonces a veces puede pasar en ese caso de que hay padres que muestran ese favoritismo. Es que este es mi hijo, en cambio este es mi hijastro. Pero ¿cuántos saben que Dios no tiene hijastros? ¿O usted tiene un Dios padrastro? ¿Cierto que no? No. Usted tiene un Dios Padre, el que lo engendró a usted, el que lo ama, el que vive en usted. Ese Dios que no hace acepción de personas. Por eso, iglesia, tenemos que derribar ese concepto. No siga pensando, es que Dios a este le dio más unción. Pastor, venga, óreme allá a la casa o envíe ese hermano tal que tiene tanta unción. Usted también tiene unción. Dios también le da autoridad a usted para que ore por los enfermos, para que pueda predicar el evangelio, porque Dios tiene gracia para todos. Pero entonces cuando eso sucede en la iglesia, no nos estamos relacionando con ese Dios de gracia para todos, sino con el favoritista. Señor, es que yo como que no me animo tanto porque a mí como que no me fluye. Yo como que no soy capaz, en cambio ese hermano sí es capaz. Este hermano cuenta tantos testimonios de que tú multiplicaste las finanzas, de que tú hiciste milagros económicos y ¿por qué a mí no me pasa eso? A veces he escuchado personas que me impacta esa persona, Dios le multiplica, le da, en cambio a mí no. Ojo con ese concepto porque ese nos impide tener una relación también con Dios como Padre. Hay otro concepto y es el Dios lotería, ¿cierto? Ese lo genera el Padre que incumple sus promesas.
Entonces llegamos con una mentalidad y, ay, he orado tanto al Señor, pero como que no es el tiempo. Pasan los años, Dios no me ha dado respuesta. Como que Dios a mí no me cumple las promesas que Él me dio. Pero de pronto porque vio ese padre que no es cumplido, no cumple las promesas que da a sus hijos. Pero la verdad que lo sopesa en la Biblia es el Dios fiel. Diga conmigo, mi Dios es fiel. Es fiel a sus promesas. Números 23, 19 y muchos textos más en la Biblia nos habla de un Dios que cumple las promesas. Y este último de este punto es el Dios imprevisible. Ese lo genera el Padre irresponsable e inconstante. Un día está, otro día no está. ¿Sí ve? Un día está, otro día no está. Ese es impredecible. Entonces, Dios a través de su palabra nos muestra de que Él siempre estará con nosotros. Él siempre estará con nosotros y no nos abandonará. A veces ese Dios también que pensamos que es un Dios fantasma, un Dios ausente, lo genera un padre ausente. Porque es que no solamente hay padres ausentes físicamente, sino emocionalmente. Entonces el padre ausente también genera otro patrón o otro concepto de esclavitud, y es pensar que Dios está ausente, que está tan lejos, que es como inalcanzable. Y se une con ese Dios religioso que nos enseñó de que Dios estaba tan lejos que no podíamos tener relación aquí con Él. Pero ¿dónde está Dios ahora? En nuestro corazón. Y cuando dice la palabra, entra a tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo, y Él escucha allí, Él te recompensará. Tienes intimidad con Dios en el secreto de Dios, porque Dios no está tan lejos, ni la palabra está tan lejos para que no la cumpla, está muy cerca a tu mente y a tu corazón. Mirando como todos estos factores, quiero que leamos un pasaje, si me ayudan allí con el texto, Gálatas 4, 6 y 7. Y Dios dice a través del apóstol Pablo que podamos salir de esa esclavitud o de ese pensamiento que nosotros muchas veces tenemos acerca de Dios Padre, y por eso no nos relacionamos como debe ser con Él. Gálatas 4, 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos hijos hay acá? ¿Cuántos hijos sabemos aquí? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo clama? Abba, Padre. Todo aquel que tiene a Cristo en el corazón, en el interior, busca al Padre y clama por esa relación con su Padre. No puede decir alguien, yo tengo a Cristo, pero ¿cuánto ora usted? No, yo no oro. ¿Tiene usted intimidad con el Padre? Poco, más bien poco. Pues yo creo que ese mismo espíritu que clamaba en Cristo mismo cuando estaba allí en Getsemaní, Abba, Padre, que en todo momento era Padre, todas las cosas son posibles para ti. Padre, no hago lo que yo quiero, sino lo que tú me dices. Padre, 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 Padre. Esa misma dependencia de Cristo todo el tiempo del Padre nos muestra algo a nosotros, una verdad profunda. El Espíritu de Cristo mismo que está en nosotros tiene que clamar continuamente por esa necesidad. Así como un niño depende de sus padres. Como un niño busca identificarse con un padre terrenal, ese héroe que lo ayuda, que lo sustenta, que le provee, que lo proyecta. Usted sabe que un padre, la figura de un niño se convierte en eso, como en un héroe. Siempre un niño va a estar mirando a su papá como el héroe, el que me carga, el que me lleva en sus hombros, el que me lleva en sus brazos. Pero cuando eso no ocurre en una generación, tenemos una generación quebrada, quebrantada, partida en dos, destruida. Porque eso es lo que escuchamos a diario como iglesia, continuamente en nuestras consejerías de adolescentes, jóvenes, niños, parejas. Ese es el pan diario. No, yo no tuve relación con mi papá. No, yo no tengo relación con mi padre. No, nuestro padre nos abandonó. No, yo no tuve un papá. No, sí estuvo presente, pero nunca nos dirigió la palabra. O los recuerdos que tienen, esas pelas que nos daban, esos gritos que nos metían, esos insultos que nos daban. Entonces, ese quebranto de la generación, de nuestra generación, de la humanidad, es por esa falta de un papá que hubiese estado allí,
proyectando a su hijo, afirmándolo: te amo, eres importante para mí, vas a alcanzar muchas cosas. Pero esas palabras que le decían a uno: esto es muy inútil, corra para acá que yo lo hago, usted es como muy inútil. Usted no sirve para nada, venga para acá que yo lo hago. Todas esas palabras tan duras que dañaron nuestra identidad, que nos apartaron de una relación verdadera con Dios y que llegamos al Señor y se nos dificulta, hermanos, se nos dificulta muchas veces. Y yo quiero ser honesto con esto y yo creo que es lo que vemos en el diario vivir. Dice que somos también herederos de Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Si no soy hijo, soy esclavo. Si no soy hijo, soy esclavo. En una casa hebrea, en aquel entonces, habían hijos y habían esclavos, los que servían a la casa. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 4:2 que si el hijo todavía es niño y está bajo cuidadores y tutores, todavía se considera como si fuera un esclavo. Dice que nada difiere del esclavo. Pero llega un tiempo señalado por el Padre, dice ahí el texto bíblico, en que el hijo entiende y reconoce su identidad con su padre y se relaciona con su padre ya como hijo y como heredero. Pero dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero hay un tiempo señalado en que la paternidad de nuestras vidas viene a ser revelada. Y aquí entramos al segundo punto y les voy a explicar un poquito más esto. El segundo punto es el sistema de orfandad en el que se mueve la humanidad. O en ese concepto de orfandad, o como usted lo quiera llamar, en esa creencia. Y venimos al cristianismo y con un vacío tan tremendo: no me abrazan, no me miran, no me volvió a llamar el pastor, eso no me quieren, esa iglesia no me pone en cuidado, yo soy como un cero a la izquierda, otros son más importantes, otros lo hacen mejor, yo para qué voy allá, allá no hay amor, me voy para otra iglesia y ta. Esa es la orfandad del corazón del hombre. Nada lo sacia. Nada lo llena. Puede ir a muchas iglesias, puede tener muchos líderes, puede tener el dinero que quiera, pero el ser humano, ese gran vacío del corazón del ser humano es un vacío, es una orfandad tremenda, la necesidad de la relación con el Dios Padre en su corazón, la necesidad de establecer un vínculo profundo con Dios como Padre. Pero aunque llevamos tiempo en el cristianismo, pero no comprendemos, porque basamos la vida cristiana en el hacer, ¿cierto? Hay que ir al ayuno, hay que ir a la vigilia, hay que leer la Biblia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer, y eso hay que hacerlo, amén. Yo no estoy en contra de eso. Pero nuestra vida cristiana está basada en cómo nos movemos en la iglesia. Predique el evangelio, vaya, haga, esté en un ministerio, sirva. Pero nos olvidamos que el fundamento de la vida cristiana es mi relación con Dios. Mi relación profunda con Dios, donde Dios me conoce, donde yo conozco a Dios, donde yo sé quién es mi papá, mi padre, el que me provee. Y si una persona no me miró: Señor, yo en ti estoy seguro. ¿Cuántos dicen amén? Si un hermano no me saludó: Señor, tú todos los días me saludas. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y tú estás allí para ser la fuente de mi vida. Y si ese hermano me habló mal: Señor, yo creo en ti, en tus palabras. A mis ojos eres de gran estima, yo te amo. Y si mi padre y madre me dejan, tu palabra dice: con todo tú me recogerás. Señor, es que nos hace falta identificarnos, iglesia, quién es nuestro Dios. Y ese realmente es un peso de gloria, entender quién es nuestro Padre y cómo nos relacionamos con ese Padre. ¿Qué es el sistema de orfandad? Es la condición en la que una persona, generalmente un menor de edad, tras el fallecimiento de sus padres o tutores legales, también hace referencia a la orfandad, al desamparo, a la falta de protección y a una sensación profunda de soledad. Eso es la orfandad, si usted no sabía qué era la orfandad. Pero uno dice: ay, este niño quedó huérfano, pero si nos ponemos a mirar desde el punto de vista espiritual, yo creo que todos hemos vivido la orfandad. Yo la viví. Y cada día lucho por depender de Dios, porque
toda obra que sale de mi corazón incorrecta, toda exigencia, demanda de mí, todo eso que sale de mí es una muestra de orfandad. Somos niños huérfanos que estamos diciendo, abráceme, póngame cuidado, ayúdeme, deme la mano, mire, deme una ayudita por favor, llámeme. Usted no está pendiente. Es una muestra de que en nuestro interior hay una orfandad y que estamos clamando por una protección, por un amigo, por una amistad. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, que Él es el que suple todas esas cosas, usted y yo estamos plenos. Usted y yo estamos seguros, bien parados, satisfechos con lo que tenemos, con que usted es un hijo de Dios y que Dios lo ama y lo salvó y lo rescató a través de Cristo. Y qué obra tan perfecta, usted está tan seguro. Y una persona en la iglesia se nota si tiene una relación con el Padre o no. Es fácil usted saber si esa persona tiene relación con Dios o no. Con eso no estoy diciendo que no necesitemos de los demás, no me malinterpreten. Necesito un abrazo, necesito, ¿cierto? O sea, es bueno también que oren por mí, tener un amigo, compartir con alguien, es maravilloso y no estoy diciendo que no. Pero cuando las actitudes de la iglesia es queja, demanda, murmuración, amargura, pleitos entre nosotros, luchas de poder, todo este tipo de acciones nos muestran de que hay una gran orfandad en nuestro corazón y que estamos clamando por qué o quién nutre eso, quién llena eso en mí, porque sigo mostrando la gran necesidad. Pero cuando el Padre lo llena todo, usted está pleno. No que sea un hombre perfecto o una mujer perfecta, pero usted está pleno. Está rebosante, su copa está rebosante. ¿No dijo el salmista, mi copa está rebosando? ¿Por qué hablo de eso? Porque su vida con Dios era lo necesario y lo suficiente para permanecer. Entonces la copa estaba rebosando. Y Él lo dijo, mi copa está rebosando. Ese rebosar es cuando usted continuamente está en la intimidad con el Padre. Y cuando usted se sienta vacío, voy a la presencia y el Padre me llena. Cuando sienta que esa copa está como en la mitad o ya casi para secarse, voy a la presencia de Dios, me relaciono con mi Padre, mi proveedor, mi Dios de gracia, mi Dios de perdón, mi Dios de misericordia. Y Él llena esa copa y rebosa. Pero tenemos una generación y tristemente gran parte de la iglesia hoy día vive una orfandad todavía. ¿Por qué cree que a veces, como dice Pablo, pleitos entre vosotros, ofensas, amargura? El apóstol Santiago dice, si hay celos amargos entre vosotros y contención en vuestro corazón, eso está mostrando de que estamos todavía dependiendo del pastor, del líder, que me ayude, de la gente, que me abrigue, que me cuide. Y no hemos entendido que hay un Dios que me provee, que me cuide, que me ayuda, que me da todo lo que necesito. Romanos 8:15. Vamos a leer ese texto, Romanos capítulo 8, versículo 15, donde dice la palabra, Dios dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, amén, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Adopción. Ya no vivimos bajo el espíritu de esclavitud ni de orfandad, sino de ese espíritu de adopción, por el cual clamamos cada día, ¿cuál? Abba, Padre. Ese espíritu de adopción que hay en usted le permite clamar todos los días y saber que necesita la presencia de su Padre Celestial. Si el esclavo es el concepto de distorsión de la paternidad de Dios, entonces, ¿a qué vamos? Vamos a entender de que si seguimos en ese concepto de esclavitud, esto te va a incapacitar a ti y me va a incapacitar a mí para que yo tenga una relación con Dios. Si seguimos con ese concepto, el Dios jefe, el Dios mandón, el Dios, el Padre ausente, el Padre que a mí no me escucha, que a otros sí, vamos a estar bajo el yugo de esclavitud toda la vida. Nos vamos a mover en ese yugo de esclavitud, pero cuando tú te liberas de ese yugo, es porque dices, Él es mi Padre también, Él es mi proveedor. Si le hizo un milagro a la hermana, a mí también. Recuerda cuando Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no solamente voy a usar a Moisés, voy a usarte a ti y a todos los que crean.
porque la gracia, el poder, la manifestación, todas esas cosas están para todos aquellos que creamos y que vayamos a la fuente de paternidad. ¿Cómo aprender entonces acerca de esa paternidad? ¿O cómo comprender la paternidad de Dios? Lo primero es de regreso al Padre, volver nuevamente al Padre. Jesús es el camino al Padre. Dice la palabra que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dice la palabra también que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero nadie va al Padre sino a través de Él. Entendamos esto, Cristo es el camino, pero el propósito es llevarnos al Padre. Porque Él dice, y nadie va al Padre, solo a través de mí, pero yo vine a llevarte al Padre. ¿Se da cuenta de la idea que nos da la palabra de Dios? Cristo vino para llevarte a ti a la relación con el Padre, porque yo soy el camino que tú debes caminar en esta tierra, porque el propósito final es llevarte nuevamente al origen de esa relación que se rompió en el huerto, de eso que se acabó allí. Mi propósito es volver a unirte a esa relación, a que vuelvas a tener libertad, a que entiendas que yo soy y yo soy el todo para tu vida. Eso fue lo que vino a hacer Cristo Jesús. Entonces, el propósito inicial de la Trinidad no es solo conocer la función particular, sino enseñarnos cómo relacionarnos con Dios. Usted sabe que la Trinidad no es celosa en sí misma, pero si hay una persona de la Trinidad que tiene que ver con la relación que es el Padre. Jesucristo nos da la salvación y todos queremos la salvación. ¿Y cuántos saben que la salvación tiene una cantidad de beneficios? Sanidad, libertad. Todas las personas queremos ser salvos, pero no conformarnos allí, Señor, yo quiero el paquete completo. Sanidad, libertad, liberación. ¿Y cuántos quieren los dones del Espíritu Santo? Todos. Mire que para eso, hermano, ¿usted cree que Dios te va a poner a hablar en lenguas? Sí, salgan aquí todos los que quieren hablar en lenguas y todos salen. ¿Cuántos quieren profetizar por el Espíritu? Y todos quieren salir a profetizar. ¿Cuántos quieren dones de sanidad? ¿Quién no quiere poner la mano sobre un enfermo y que se levante? O sea, todos queremos el poder del Espíritu, queremos la gracia, la salvación, la sanidad, toda esa obra de Cristo. Pero cuando se nos cuestiona sobre cómo es tu relación con tu Padre Dios, cómo es tu tiempo de intimidad con Dios, amas a Dios, dependes de Él, yo creo que ahí es donde la iglesia nos quedamos cortos. Y por eso es que vemos mucha gente que se mueve en dones, en milagros. Jesús mismo lo dijo, un día llegarán y van a decir en tu nombre hicimos, mire que, ¿cierto? En tu nombre hicimos todo esto, experimentamos el gozo de muchas cosas, pero seguramente al decir Dios, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, fue porque o no permanecieron o no vivieron una relación con Dios, no le conocieron. Se movieron en dones, sí, en ministerio, sí, en talento, sí, pero no me conocieron. Y por eso dice el Señor, apartados de mí, no les conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Yo no me acuerdo haber tenido relación con ustedes. Yo no les conozco. Qué triste que un día lleguemos al cielo. Ay, Señor, pero fuimos 50 años a la iglesia. Y el Señor diga, no te conozco. ¿Qué prefiere usted, un título o realmente ser un hijo de Dios? ¿Queremos seguir siendo esclavos o ser verdaderamente hijos de Dios? Entonces, Jesús es el camino y el Padre es el destino. Nadie va al Padre si no es por mí. El propósito determina el diseño. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese es el diseño. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un plan. Pero aquí hay un propósito, el para. Y mire que el para es para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que llegue a la vida. Cuando ese para me muestra el propósito. Y el qué o por qué es el diseño o el proceso. Entonces, ¿qué hizo el Padre Dios? El mundo rompió su relación conmigo. Yo los amo, pero ellos no me aman. Pero yo voy a hacer algo. Voy a establecer el diseño y voy a enviar a mi Hijo para que muera por ellos, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que venga otra vez a la vida. Y Jesús cumpla la función de poder acercar nuevamente a los hombres al corazón de Él. Y por eso termino con esto. La reconciliación.
Y quiero que pongamos en pantalla este texto, 2 Corintios 5:19, la reconciliación. En la reconciliación, el Padre Dios o Dios en Cristo, o el Padre en Cristo, Cristo ese instrumento para reconciliarnos con nuestro Creador. 2 Corintios 5:19 explica que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Léalo por favor. 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, diga conmigo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Qué maravilloso. Pero reconciliándolo ¿con quién? Con el Padre. Otro texto, Efesios 2:16, detalla que Jesús reconcilió a ambos pueblos con Dios en un solo pueblo mediante la cruz. ¿Se da cuenta? Estábamos lejos de Él, estábamos muertos, estábamos separados. De hecho, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y usted dice, pastor, usted, sí, nosotros éramos enemigos. Nos llenábamos la boca diciendo, todos somos hijos de Dios. Pero éramos enemigos. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? A reconciliarnos con el Padre. Colosenses 1:20 confirma que por medio de Jesús Dios reconcilió consigo todas las cosas, no solamente al ser humano, sino hasta la creación. Jesús estaba reconciliando a los hombres con el Padre y a toda la creación, restaurando la creación. Y así como por el pecado vino la maldición sobre la tierra, el hombre, y la tierra fue maldita por causa del pecado, usted sabe, aún la creación, en Cristo. Yo me quedo impactado de documentales donde un pueblo entero se ha convertido al cristianismo. Almolonga, ustedes han visto esos documentales, ¿cierto? Aquí no tengo el tiempo. Pero cuando el hombre se arrepintió, Dios da una promesa: perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esa gente de Almolonga tomaba esas victorias grandes, así esas zanahorias, así que tenían que cargarlas como entre dos. Parece fantasía, pero sí. La tierra produce cosechas innumerables, gigantescas, o sea, porque hasta eso sucede. 2 Corintios 5:18-20. A esto es lo que yo quiero hacer el llamado en esta mañana. Dios nos hizo embajadores para reconciliar el mundo. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:18-20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Levante la mano como varón, principalmente, como hombre del hogar, y diga conmigo: Dios me entregó en mis manos el ministerio de reconciliar al mundo con Él. Mire que nos lo entregó a nosotros. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué tan lindo. Usted como padre, usted como mamá también, como generación, somos reconciliadores. Y verso 20 dice, así que somos, ¿qué más somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo está en nosotros, vea la idea de este texto, para que nosotros, como si rogásemos a la gente también, vea, reconcíliese con el Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Que usted vaya a las generaciones y le diga, vuélvase en relación con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación. Porque dice que Cristo está en nosotros como rogándole a la creación, al mundo, vuélvase en reconciliación con Dios. Porque el hombre lejos de Cristo, de su palabra, está apartado de Dios, del Padre y de esa relación. Y usted como hombre es ese embajador, usted como mujer también. Pero hoy yo quiero hacerlo así de esta manera con los hombres. Pónganse de pie los hombres, por favor, en esta mañana. Y les doy un reto para que vengan acá, den un paso de fe. Vengan acá los varones, a ver esos varones valientes. Dios en ustedes colocó la semilla, no solamente en su cuerpo físico, para procrear. No solamente esa semilla les dio, y ya sé que muchos acá tienen hijos hasta grandes, casados. Están unos cerca, otros están lejos, ¿cierto? Unos están en Cristo, otros están apartados, pero ustedes son procreadores, progenitores. Ustedes engendraron a esos hijos un día acá físicamente, pero ustedes no solamente tienen esa genética,
para traer hijos físicos al mundo, sino para hacer hijos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Volteen, den media vuelta allá. Miren a sus esposas. Miren a esos niños, a esos jóvenes, a sus hijos. Y ustedes miren también esos hombres que Dios usó. Dios les puso a ellos el poder para hacer esto. ¿Sabe que esa es la misión de los hombres en esta tierra? Póngase de pie, iglesia, porque vamos a orar por ellos. Pero le digo, ore desde este punto de vista. Les digo por qué. Porque hoy quieren destruir el género masculino con toda su fuerza. El machismo hizo mucho daño, cierto que sí, y ha hecho mucho daño, pero nada como el feminismo. El feminismo viene a deconstruir la imagen paterna de Dios. Viene a deconstruir la imagen varonil. Y usted sabe que desde niños ahora, ya nace un niño y ya quieren cambiarle el sexo y ya dicen cómo hacerlo y establecer leyes sobre eso. Porque es el daño más grande de este tiempo, es el feminismo. Aplastar al hombre y decir, el hombre no vale nada, no sirve, es un irresponsable. Pero ¿sabe qué quiere hacer el diablo a través del mismo ser humano? Alejar a todos los seres humanos de la relación con Dios como Padre, y que los jóvenes digan, ¿cuál Dios? Dios no existe, los dioses somos nosotros. Hasta allá quiere llegar Satanás con la juventud y la generación de hoy. Yo soy mi propio Dios. ¿Cuál que género masculino, que papá, que eso no? No, usted puede ser lo que quiera, hombre, mujer, término medio, no sé. Un animal, un terian, ya usted no, ni siquiera un hombre. Vamos a orar, iglesia, porque esto es algo fuerte, lo que se quiere hacer con el género masculino. Hermanos, ustedes son privilegiados. Vamos a orar por ellos.